Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2. Y hoy nos corresponde del versículo 14 al versículo 18. En cuanto lo tengamos, podemos ponernos de pie para leer juntos las Escrituras. Filipenses 2, 14 al 18. La palabra del Señor dice así: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios hemos podido avanzar en esta carta a los Filipenses. Esta carta que de entrada uno de sus propósitos es la gratitud, el agradecimiento, como lo vimos, de Pablo a esta iglesia por haberlo apoyado en la dificultad, por haberle dado esta ofrenda para su sustento, para preservar su cuerpo, su bien físico. Pero como hemos visto, Pablo no solamente tiene el deseo de agradecer, sino cuando Epafrodito le da esta ofrenda que los filipenses le dieron, Pablo pregunta cómo está la iglesia, y Pablo escribe aquí en esta carta para tratar de ayudar y responder pastoralmente a las necesidades que esta iglesia estaba teniendo. Llevamos ya varios pasajes, varios sermones en los que hemos estado hablando del tema de la unidad. Y la sencilla razón por la cual ha pasado eso es porque muy probablemente Filipos tenía un problema con ese tema. No sabemos hasta qué grado, pero sabemos que estaba ahí. Un problema de división, falta de unidad. Y Pablo ha estado en estos pasajes que hemos estado viendo de una manera, de otra manera, tratando de argumentar y dirigir y pastorear esta iglesia a fin de que sean unidos y unidos cumplan la gran comisión, como lo hemos estado viendo. Y bueno, hoy vamos a seguir con este tema de la unidad. Pablo no ha dejado y no va a dejar, de hecho, de hablar de él. Hoy nos corresponde ver este mismo tema, pero desde otro ángulo, otro enfoque. Y por estas repeticiones que deducimos que probablemente el problema era serio. Hasta ahorita hemos visto que la importancia de una iglesia unida radica en la gran comisión. Hemos visto que la unidad, uno de sus grandes propósitos es que la iglesia como un equipo vaya y extienda el reino de Dios, vaya y gane y alcance a los escogidos de Dios que están dispersos, extienda el reino del Señor Jesucristo. Y hemos visto que la unidad es necesaria para que eso pase. Y hemos visto también que para que una iglesia sea unida se requiere humildad. Y hemos visto que el ejemplo perfecto de humildad es Cristo mismo. Y no solo el ejemplo, sino la fuente de la humildad. De ahí procedimos a hablar de cómo nuestra santificación es llevada a cabo
por Dios, quien es el que produce el querer como el hacer en los creyentes, para que los creyentes se ocupen en esto y puedan crecer y madurar. Entonces hoy vamos a seguir con este tema, queridos hermanos, desde un enfoque distinto, y un enfoque mediante un tema que aparece constantemente en la Biblia. Si ustedes han leído las Escrituras, se habrán dado cuenta que el tema de la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas aparece desde el principio y constantemente pasa y pasa y pasa. Hoy vamos a hablar de este tema de la unidad en la Gran Comisión bajo los lentes del tema de la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad. Y vamos a ver 4 cosas en nuestro pasaje, 4 cosas que están aquí, que nos van a guiar en este mensaje. La primera es que aquí en este texto hay un mandamiento. La segunda es que aquí hay una razón presente para cumplir este mandamiento. La tercera es que hay una manera de obedecer el mandamiento. Y la cuarta, una razón futura para obedecer el mandamiento. Lo digo de nuevo. Número 1, el mandamiento. Número 2, una razón presente para obedecer el mandamiento. Número 3, la manera de obedecer el mandamiento. Y número 4, una razón futura para obedecer el mandamiento. Y el título de este sermón proviene del versículo 15, cuando dice luminares en el mundo. Así se titula este mensaje. Y bueno, que el Señor nos dé gracia para abordar este pasaje. Así que número 1, el mandamiento. El mandamiento está aquí en el versículo 14 que vamos a leer de nuevo. Dice el apóstol Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y luego se ve, ¿no?, que sigue hablando del tema de la unidad. Porque si hay algo que impide la unidad, son las murmuraciones y son las contiendas. Ahora, varios hermanos estudiosos de la Biblia concuerdan en que esta frase, murmuraciones y contiendas, cuando Pablo le está citando aquí, él está hablando, pensando en el pueblo de Israel. Porque nosotros que conocemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que si hay algo que caracterizó al pueblo hebreo, es toda una vida de murmuraciones y contiendas. Nosotros leemos constantemente cómo Dios muestra su favor hacia Israel, cómo Dios hace su pacto, los saca de Egipto, los cuida en el desierto, los mete en la tierra. Y vez tras vez, etapa tras etapa, vemos al pueblo hebreo quejándose. Vemos al pueblo hebreo murmurando, quejándose del pan, del agua, de los líderes, de todo, quejándose de cada cosa. Y vemos que no solamente el pueblo murmura, quejándose de por qué Dios esto, por qué Dios nos dejó, por qué estábamos mejor en Egipto, sino vemos contiendas. ¿Y qué queremos decir con contiendas? Bueno, nosotros vemos no solamente murmuraciones, no solamente estar ahí quejándose entre ellos, sino tenemos eventos, por así decirlo, judiciales en el pueblo hebreo, donde literalmente ponen a Dios en juicio. Particularmente en las aguas de Masá, el pueblo se pregunta: ¿está Jehová entre nosotros o no? Y pone a Dios en el banquillo de los acusados, en un proceso judicial. Así que
Muy probablemente Pablo está aludiendo a eso, usando el ejemplo de Israel. De hecho, Pablo lo hace varias veces, usando el ejemplo de la nación de Israel y diciéndole a la iglesia: cuidado, no seamos como ellos, no sigamos sus pisadas, no seamos un pueblo murmurador y contencioso. Y algo que quizás confirma muy claramente que Pablo tiene en mente al pueblo israelita es aquí el verso 15, porque dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y si me acompañan a Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5. Deuteronomio es el último sermón de Moisés antes de morir. Y aquí Moisés en este sermón está como recapitulando todo lo que ha pasado y los tratos de Dios con ellos y cómo se han portado ellos con Dios. Y aquí en Deuteronomio 32:5 dice así Moisés: la corrupción no es suya, hablando de Dios, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Si se dan cuenta, las palabras ahí, generación torcida y perversa, se parecen mucho a lo que Filipenses 2:15 Pablo habla de una generación maligna y perversa. Pero lo que es bien curioso es que en el griego es exactamente la misma frase de Filipenses con la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Así que es muy probable que Pablo esté teniendo en mente al pueblo israelita aquí y su continua murmuración, su continua queja y sus contiendas que incluso llegaron a procesos legales, incluso contra Dios, por sus murmuraciones y su queja. Y bueno, de aquí podemos quizá especular, no con total certeza, de que ya que las murmuraciones de los israelitas casi siempre eran hacia Dios o hacia Moisés, podemos suponer que es probable que en Filipos había un problema de descontento en la iglesia, no solo hacia Dios, sino también quizás hacia los líderes que tenían en su iglesia. Así como los israelitas murmuraban de Moisés, en lugar de estar agradecidos por este líder que Dios les proveyó, varias veces quisieron abandonar a Moisés y volverse a Egipto. Es probable que los filipenses también estaban teniendo descontento con sus pastores, descontento con sus diáconos. Es probable, no es seguro, pero lo que sí parece ser claro es que Pablo ve aquí en esta murmuración y contienda una amenaza para la unidad de la iglesia. Un espíritu de queja, un espíritu de estar insatisfecho, un espíritu de no ser agradecido con Dios, siempre provoca división, como pasó con los israelitas varias ocasiones, y siempre provoca contiendas. Y el gran problema de eso nuevamente es que una iglesia así no puede cumplir bien la gran comisión. Así que este es el mandamiento que tenemos en nuestro texto, que los filipenses deben dejar de murmurar, dejar de quejarse con Dios, dejar de tener pleitos entre ellos, incluso legales, si es que fuera el caso. Deben ser una iglesia unida en un mismo sentir. Pero como ya hemos estado viendo, Pablo no solamente da mandamientos, sino Pablo siempre acompaña sus mandamientos con más cosas para dar razones por la cual es lógico y correcto cumplir esos mandamientos. Así que vamos ahora a nuestro segundo punto, que es una razón presente para obedecer el mandamiento. Y ese sería, vamos a leer aquí nuestro versículo 15.
Dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y he titulado este punto una razón para obedecer el mandamiento, una razón presente, porque el verso 15 empieza con las palabras ¿para qué? O sea, obedezcan el mandamiento del verso 14 para que sean irreprensibles y sencillos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia de Filipos debe ser una iglesia sin murmuraciones, una iglesia sin contiendas? Dice Pablo, para que sean irreprensibles. Obviamente Pablo no está hablando aquí de perfección absoluta, y él mismo en esta misma carta es uno de los lugares donde Pablo mismo confiesa que él mismo no es perfecto, sino esta palabra irreprensibles simplemente quiere decir personas con muy buen testimonio, con una madurez grande, personas intachables, no absolutamente perfectas, pero sí muy maduras, muy santas, muy puras. Pablo dice, deben dejar las murmuraciones, dejar las contiendas, para que sean una iglesia intachable, una iglesia irreprensible, una iglesia madura. Y luego dice, para que sean sencillos. Esa palabra sencillos puede traducirse también puros o inocentes. La idea aquí de Pablo nuevamente es la pureza, la santidad de la iglesia. Y Pablo, después de decir que ellos tienen que dejar las murmuraciones para ser irreprensibles, para ser sencillos, Pablo presenta aquí lo que les digo, la ilustración de la luz y las tinieblas. Les dice para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo está diciendo, este mundo es un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad, un mundo oscuro, negro. Y cuando una iglesia, en lugar de ser murmuradora y de ser contenciosa, es una iglesia unida, lo que pasa es que esa iglesia resplandece como luminares en el mundo. Puede ser que Pablo esté teniendo aquí la imagen de como cuando las estrellas resplandecen en un cielo oscuro en la noche, que en la Ciudad de México no es muy común verlo, ¿verdad? Pero bueno, hace años sí se veía, o más en las afueras hacia el estado es todavía más visible, pero creo que alguna vez todos hemos visto una estrella. Puede ser que esa sea la imagen que Pablo tiene en mente aquí, un cielo oscuro, donde un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, y los creyentes como estrellas que resplandecen y contrastan con ese mundo lleno de oscuridad y de maldad. Pero puede ser que Pablo no tenga quizás ese ejemplo en mente aquí, sino el doctor Sinclair Ferguson menciona que quizás Pablo tiene en mente algo que él experimentaba pues varias veces en su vida, que es este asunto de los faros. Creo que ninguno de los que estamos aquí quizás hemos viajado en barco, ni hemos estado en un naufragio como Pablo, pero bueno, sabemos por lo que leemos en los Hechos lo que Pablo vivió. Y definitivamente Pablo vivió esta escena horrenda de estar en la noche en el mar, completamente oscuro, completamente en tinieblas, en penumbras, y estar siendo sacudidos por la tormenta, ¿no?
estar prácticamente con la vida en un hilo. Y en ese tipo de circunstancias que por lo que vemos en las Escrituras eran comunes, siempre un faro era un rayo de luz, de esperanza. Cuando las personas estaban en esta tempestad, creyendo que pronto iban a morir, no viendo ni para dónde ir, de repente cuando se ve la luz de un faro a la distancia, eso traía consuelo, traía paz, de saber que allí había seguridad, que allí había salvación. Aquí en el mar, en las penumbras, solo hay perdición y muerte, pero allí donde se ve esa luz es un lugar seguro, tierra estable y firme. Así que puede ser que Pablo esté tomando el ejemplo de las estrellas, puede ser que Pablo esté tomando el ejemplo de los faros, o puede ser que tenga las dos imágenes de hecho en mente. Pero sea cual sea, hermanos, es una ilustración muy hermosa del papel que la iglesia tiene en este mundo, del papel que la iglesia tiene al cumplir la gran comisión. Este mundo, queridos hermanos, es un mundo de tinieblas. Es un mundo donde las personas, mientras se parecen por fuera muy risueñas, muy satisfechas, muy en paz, gozándose en sus posesiones y en lo que tienen, están en una tempestad, en las penumbras, en las tinieblas, una vida sin esperanza y sin Dios, sin paz genuina, sin comunión con Dios, hundiéndose en este mar tempestuoso. Y la labor de la iglesia es ser como esos faros para que los incrédulos que están en esta tempestad digan, allí hay salvación, allí hay seguridad, allí hay vida eterna. Aquí hay pura tempestad y muerte, puras penumbras, pero allí está la vida. Así que eso es lo que está haciendo Pablo con los filipenses. ¿Por qué los filipenses deben dejar las murmuraciones, dejar las contiendas? ¿Por qué tienen que ser una iglesia unida en la gran comisión? Porque sólo así van a hacer que la luz de los faros brille para poder rescatar a más marineros que están en el naufragio, para poder rescatar a más y más personas que están día a día hundiéndose en este mar lleno de tinieblas y penumbra. Pablo está diciéndoles a los filipenses, despierten, dejen de contender entre ustedes, dejen de estar murmurando entre ustedes y peleando, y miren que a su alrededor hay un buen de marineros que se están muriendo, se están ahogando. Y la responsabilidad de ustedes es brillar como faros y decirles, hey, aquí hay salvación. Hey, aquí hay una tierra estable, firme, sólida, para que no se hundan en las tinieblas. Así que esa es la razón presente. Y digo presente porque es algo que la iglesia de Filipos debe estar haciendo en ese momento. No es un plan futuro, no es algo que después de mucho tiempo, es una labor en la que todo creyente entra desde que se convierte. La labor de ser luz en este mundo, la labor de llevar a otros a la vida, de salvar a los que están en peligro de muerte, como dice el libro de Proverbios. Pero Pablo no solamente les dice la razón, sino número 3, Pablo dice aquí la manera en la que los filipenses deben llevar a cabo este mandamiento. Y esta manera está en nuestro versículo 16. Dice Pablo allí,
asidos de la palabra de vida. Aquí cuando Pablo dice asidos de la palabra de vida, esta frase, la manera en la que está, de hecho en nuestro texto en español y también en el texto griego, es una manera, está conjugada de tal manera que está presentada como la forma o la manera en la que los filipenses tienen que cumplir este mandamiento. ¿Cómo es que los filipenses tienen que evitar las murmuraciones y las contiendas y ser irreprensibles y sencillos? ¿De qué forma tienen que hacer esto? Pablo responde aquí en el verso 16, asidos de la palabra de vida. La palabra asidos tiene la idea de aferrados, de estarse agarrando o de permanecer firmemente en algo. Y creo yo que aunque Pablo no explica mucho de qué significa la palabra de vida, creo yo que es muy claro que Pablo se refiere a la palabra de Dios, pues ¿qué otra palabra sería palabra de vida? Si Dios mismo es el autor de la vida, si Cristo mismo es la vida, es totalmente lógico que la palabra de vida sea la palabra de Dios. Pero tenemos que recordar, hermanos, que la palabra de Dios tiene un núcleo, tiene un centro, y ese centro es un mensaje de vida que llamamos el Evangelio, las buenas noticias. Así que sí, la palabra de vida es la palabra de Dios en general, pero creo yo que en particular aquí Pablo tiene en mente el mensaje de vida, la palabra de vida, el mensaje central de la palabra de Dios, es decir, el Evangelio. El mensaje que dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo es el que, siendo Dios se hizo hombre, llevó el castigo de los pecadores, venció el pecado, resucitó de los muertos, volvió al cielo y que en Él está la vida. En Él está la vida eterna, no en nosotros. En nosotros solo hay tinieblas y muerte por ser pecadores, pero en Cristo hay vida en abundancia, como dice el Evangelio de Juan, porque Cristo vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar pagando nuestros pecados, venció al pecado y resucitó de los muertos al tercer día y vive para siempre como sumo sacerdote a la diestra de Dios para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Así que Pablo le dice a los filipenses, ¿cómo es que ustedes pueden ser estos faros, estas luces en estas tinieblas, para rescatar a estos marineros que se ahogan y que están muriendo? Pablo dice, aférrense a la palabra de vida, aferrándose a ese mensaje, al mensaje de la cruz, al mensaje de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y en ese aferrarse, hermanos, incluimos muchas cosas. Obviamente, aferrarse a este mensaje de vida implica creer. Como iglesia, Pablo dice, ustedes filipenses tienen que creer este mensaje, pero no solo eso. Definitivamente significa aferrarse a este mensaje y hablarlo a los demás y presentándolo como lo que es, como el único mensaje de vida, la única opción que hay para la vida del hombre. ¿No sería aferrarse a la palabra de vida el tener una conversación meramente amigable de compartir puntos de vista con el mundo? Sino aferrarse a la palabra de vida sería decir no. No, queridos marineros que se ahogan, solo hay un puerto de salvación, solo hay un Salvador.
Solo hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo hay un mensaje de vida. Así que, queridos hermanos, Pablo les está diciendo eso a los filipenses. ¿Cómo es que ellos pueden ser estas luces, estos luminares? Aferrándose al Evangelio, aferrándose al mensaje de vida. Ahora, no es la primera vez, hermanos, en las Escrituras que la palabra de Dios se relaciona con el tema de la luz y las tinieblas. De hecho, si ustedes buscan en una concordancia la palabra luz en la Biblia, van a ver que muchas veces está en pasajes que hablan de la palabra de Dios. Y veamos solo un ejemplo muy conocido, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice aquí el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se dan cuenta? Y así hay muchos más pasajes en las Escrituras donde el tema de la palabra de Dios se relaciona con el de la luz y las tinieblas. La palabra de Dios una y otra vez se presenta en las Escrituras como luz, como lámpara, como lo leímos en este texto del Salmo 119. Y obviamente esto tiene muchas implicaciones, muchos significados, cada uno en su pasaje particular. Pero creo yo que un significado que nos puede ayudar mucho en nuestro pasaje de hoy es recordar que la palabra de Dios es luz, entre muchas otras razones, porque es la verdad, hermanos. La palabra de Dios es luz porque es el único mensaje de verdad. Jesucristo continuamente anunció palabras de vida y continuamente dijo que sus palabras eran verdad. Dijo que su Padre daba testimonio de que su testimonio es verdadero, de que Él hablaba la verdad. Así que estas palabras de vida eterna que Cristo habló, este mensaje del Evangelio, es luz en términos muy sencillos porque es la verdad. Es la verdad en contraposición a un mundo de tinieblas, es decir, un mundo de mentiras. Y de hecho así es como entró, queridos hermanos, el pecado en el mundo. Nosotros leemos en Génesis cuando el diablo se acerca a Eva y la manera que usa el diablo para que Adán en última instancia cayera es mentir. Con que Dios dijo que no coma de todo árbol del huerto. Eso es una mentira. Y mediante mentiras y manipulando, queridos hermanos, las tinieblas entraron en este mundo. Así que este contraste de luz y tinieblas es un contraste de verdad con mentiras. Y esta imagen que tenemos aquí en Filipenses, bien podemos decir que es la imagen de un mundo de tinieblas, de un mundo que se ahoga, que está muriendo en las mentiras, creyendo mentiras, abrazando mentiras y muriéndose a causa de esas mentiras, como pasó con Adán, nuestro padre. Y es muy curioso porque si nosotros leemos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que las murmuraciones y contiendas que surgieron en el pueblo de Israel normalmente surgieron por mentiras, hermanos.
¿no? ¡Ay, estábamos mejor en Egipto! Eso es mentira. Es una mentira total. Si nosotros leemos las Escrituras, es clarísimo que no estaban mejor en Egipto. ¿No es cierto? ¿Está Jehová entre nosotros o no? ¿En serio? Después de haber cruzado por el mar que se abrió en dos, después de ver la columna de nube en el día y la de fuego en la noche, ¿en serio está Jehová entre nosotros o no? Ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? Provisión diaria de maná, agua de la roca, sus vestidos, sus zapatos, bueno, sus sandalias no se envejecían. Mentiras, 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 mentiras que se anidan en los corazones de los israelitas. Malos pensamientos otra vez que bajan a los afectos y corrompen la voluntad. Y provocan rebeliones contra Moisés, rebelión contra Dios, intentos de volver a Egipto. Ese es el punto, creo yo, que Pablo está dejando aquí claro con los filipenses. Filipenses, este mundo es un mundo de mentiras. Es un mundo donde a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, donde a las tinieblas llaman luz, y donde la luz llaman tinieblas. Y la imagen perfecta de ese mundo es de estos marineros que mirando alrededor solo ven oscuridad, y ola tras ola, trueno tras trueno, y están abrazando esas anclas que los hunden en el mar y los llevan hasta su eterna perdición. Mentiras, mentiras. Y en medio de ese mundo de mentiras, queridos hermanos, la labor de la iglesia es asirse de la palabra de vida, el evangelio, el mensaje que es verdad, el mensaje que dice lo correcto de quién es Dios, lo correcto de quiénes somos nosotros ante Él, lo correcto de quién es el único Salvador y de la única manera de estar reconciliados con Dios a través de Él. Ese mensaje es como un faro en medio de la oscuridad. Y uno pudiera decir, pero pues la iglesia son muchos, ¿no? Entonces, ¿hay muchos faros? ¿Hay muchos caminos? No. Porque de hecho las Escrituras nos dicen que la luz verdadera, particularmente Juan el apóstol nos lo dice, es Cristo. Cristo, hermanos, es el gran faro de gracia que resplandece y brilla en este mundo de oscuridad. Y nosotros en unión con Él, como un pueblo unido a Él, brillamos también. Pero la luz no viene de nosotros, la luz es de Él. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así que es lo que está diciendo Pablo a los filipenses. Filipenses, dejen las mentiras que los llevan a esas murmuraciones y contiendas como los israelitas y aférrense a la palabra de vida para que sean irreprensibles, para que sean santos, sean puros y resplandezcan en este mundo y den esperanza a este mundo que se pierde, a este mundo que perece. Así que esa es la manera, hermanos, la manera en la que Pablo dice aquí que este mandamiento debe cumplirse. Pero ahora vamos al punto número 4, que es la razón futura. Pablo ya dio una razón por la cual ellos tienen que obedecer este mandamiento, pero Pablo va a dar otra razón en el versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida,
Y aquí viene la otra razón. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sabemos que esta es otra razón porque en el verso 16 vuelve a decir ¿para qué? Esas palabras ¿para qué? Claramente dan a entender una razón. Pero en este caso la razón es futura, hermanos. No es la razón presente que vimos apenas unos minutos atrás, sino es una razón teniendo en mente el futuro. Y sabemos que es futura por lo que dice el versículo 16, para que en el día de Cristo. Esa frase, el día de Cristo, se refiere claramente al día donde nuestro Señor Jesucristo regrese a la consumación de la nueva creación, donde los muertos resucitarán, serán juzgados. El día de Cristo donde todas las obras saldrán a la luz. A ese día Pablo se refiere. Y Pablo está diciéndoles aquí a los filipenses que ellos tienen que obedecer este mandamiento que Él les da para que en el día de Cristo sea evidente que Pablo no corrió en vano. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, hermanos, nosotros vimos en el reporte misionero de Pablo aquí en esta carta, vimos que el motor de la vida de Pablo, como él mismo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mismo Pablo estaba en esta disyuntiva de ¿será mejor irme con Cristo o quedarme para servir al cuerpo de Cristo? Para Pablo todo era Cristo, ya sea estar con Cristo o servir a Cristo, pero Cristo por todos lados. Y Pablo servía a Cristo sabiendo que su labor no era en vano. Pablo sufría lo que sufría, predicaba lo que predicaba. Aquí está preso, como ya lo vimos al inicio de la carta. Y Pablo está sufriendo todo esto, sabiendo que en el día final se verá claramente que todos esos sufrimientos no fueron vanos. Todos esos esfuerzos no fueron vacíos, no fueron sin ningún sentido, sino tienen un claro sentido, porque en el día de Cristo todos los creyentes en los que Pablo invirtió su tiempo, su esfuerzo, van a resplandecer, ¿no? Y se va a ver que todos esos azotes, todas esas bofetadas, todas esas burlas, esas cadenas, esas hambres y todos los sufrimientos que Pablo cita en otra de sus cartas, tuvieron un propósito y una razón y un fruto que es la santificación de la iglesia. Entonces no es que Pablo esté siendo egoísta aquí, diciéndoles filipenses, échenle ganas para que me vaya bien en el juicio, sino más bien está diciendo filipenses, esfuércense en esto, para que en el día de Cristo, recuerden que ya lo vimos, ¿quién es el que va a ser exaltado? El Señor. Las coronas que tengamos por el crecimiento, la madurez, la perseverancia, serán arrojadas a los pies de Cristo y atribuidas a Cristo, porque lo vimos ya, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Pablo está llevando a los filipenses aquí a que piensen en Cristo en el día final. Filipenses, hagan esto, dejen las murmuraciones, dejen las contiendas por causa del día de Cristo, el día final. Para que en el día final Cristo sea exaltado sobre todo. Cristo sea magnificado sobre todo al arrojarse esas coronas por el crecimiento y la madurez de ustedes. Ese es el corazón de Pablo aquí, y es una razón futura porque ese día no ha llegado aún. Si bien Cristo ya es glorificado hoy,
hay un sentido en que todavía no brilla en todo el esplendor el reconocimiento hacia Él por su obra en los creyentes. En el día de Cristo se verá cada uno de los creyentes como trofeos, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Y Cristo será aplaudido, alabado por haber hecho de estos horribles pecadores hombres santos, de estos abominables enemigos de Dios, amigos de Dios y siervos de Él. Así que Pablo está diciendo a los filipenses: despierten, despierten, dejen de estar murmurando entre ustedes, de estar contendiendo entre ustedes, y piensen en Cristo, piensen en el día final y la gloria que Él recibirá. Si ustedes resplandecen aquí como luminares en el mundo, si resplandecen como faros en esta tempestad llena de tinieblas. Y Pablo añade algo más aquí, terminando el pasaje, que es un poco extraño para nuestro contexto mexicano, porque dice el verso 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y eso es un poco extraño leer ese texto, sobre todo si no has leído el Antiguo Testamento. Suena muy raro. ¿Qué es eso de libación? Bueno, hermanos, la libación era un proceso, digamos, o un añadido que se hacía al sacrificio que se presentaba ante Dios. Estaba allí el sacrificio para ser quemado, y la libación era vertir vino en él para quemar y que todo subiera en olor fragante a Dios. Entonces, cuando Pablo dice: y aunque sea derramado en libación, Pablo se está identificando con ese vino que se derrama sobre el sacrificio para ser quemado con él y ascender a Dios en olor grato. Lo que está haciendo Pablo aquí es decir: filipenses, aunque mi vida sea derramada, es decir, Pablo está hablando de su propia muerte. Y así como el vino se vertía sobre el sacrificio, Pablo está viendo su propia vida invertida en los filipenses para el crecimiento de ellos, incluso al punto de morir. Incluso si se derrama sangre, dice Pablo: mi sangre que sea puesta como libación sobre su sacrificio para gloria de Dios. Entonces, aquí vemos claramente esta centralidad en Cristo de Pablo, hermanos. Pablo está dispuesto, como lo dijo: el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Pablo está dispuesto a dar su propia vida para que los filipenses crezcan, maduren, y para que esa sangre de Él, por así decirlo, se rocíe o se vierta sobre el crecimiento y la vida de los filipenses, para que ellos glorifiquen a Dios con buenas obras, con una vida santa, como luminares en el mundo. Así que ese es nuestro texto, hermanos, esta mañana. Y nuevamente, como las veces pasadas, es un texto bastante práctico en sí. Pero vamos a dejar bien claro qué aplicaciones podemos tener nosotros de este texto para nuestras vidas. Primeramente, los que estamos en Cristo, ¿qué beneficio, qué aplicación tenemos de este pasaje? Bueno, queridos hermanos, lo que Pablo le está diciendo a los filipenses aquí se aplica directamente a nosotros en nuestro tiempo. Porque el mundo en el que vivimos, queridos hermanos, sigue siendo un mundo de tinieblas. No ha dejado de ser un mundo de oscuridad. Salimos a la calle, prendes el internet, prendes YouTube,
Facebook, lo que sea, convives con tu familia, tus amigos, es evidente, ¿no? Es evidente que todo está mal. Es un mundo de mentiras, de tinieblas, donde los inconversos tienen máscaras. Están ahogándose en esta tempestad con su máscara feliz, pero están realmente vacíos, huecos, hundiéndose, llenos de pánico, terror, porque no hay paz para los impíos, dice Jehová. Este es el mundo en el que vivimos, hermanos. Y nuestra responsabilidad, como lo era la de los filipenses, es ser una iglesia unida. Ser una iglesia sin murmuraciones, sin quejas ante Dios ni ante los hermanos. ¿Para qué? Para que unidos podamos brillar como irreprensibles, como puros, como hijos de Dios sin mancha, unidos al gran faro de gracia que es Cristo, y podamos brillar y decir: marineros, aquí hay vida, aquí hay salvación, aquí hay vida eterna. Ahí donde están ustedes hay muerte, destrucción, pero en Cristo está la vida, la comunión con Dios. El perdón de pecados, la libertad del pecado está en Cristo. Así que este mandamiento de dejar las murmuraciones y las contiendas entre nosotros, con el propósito de ser luminares en el mundo, es totalmente aplicable a nosotros como iglesia. Así que, hermanos, tomemos este mandamiento y consideremos estas dos razones, hermanos, para obedecer. Número 1, como lo vimos, la primera razón para dejar las murmuraciones entre nosotros, dejar las contiendas, es precisamente para ser irreprensibles, santos, y poder extender el reino de Dios, poder brillar en este mundo. Y la segunda razón, como lo vimos, es para que en el día final, en el día de Cristo, Él sea exaltado. Así que, querido hermano, que esto nos motive a seguir creciendo en la unidad. Ya es un tema que hemos estado hablando continuamente, pero que esta nueva perspectiva nos ayude a perseverar y esforzarnos por ser una iglesia unida, y que unida pueda brillar para rescatar a más escogidos de Dios que están dispersos en este mundo de tinieblas y oscuridad. Ahora, finalmente, ¿qué podemos decir a aquel que está fuera de Cristo, que está entre nosotros? Como siempre, nos da mucho gusto que haya personas invitadas o personas que ya llevan tiempo entre nosotros. Nos da mucho gusto que sigan viniendo. Pero siempre nuestro deseo es dejar bien claro cuál es el estado en el que se está si no estás en Cristo. Y creo que la ilustración que Pablo plantea aquí es muy pertinente para hablarte de eso, querido amigo. Si tú estás hoy sin Cristo entre nosotros, tú no estás bien, para nada bien. Estás en esta tempestad, en este mar lleno de angustia, donde no ves nada, todo es tinieblas. Estás hundido en las mentiras de este mundo, donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, a las tinieblas luz, a la luz tinieblas. Y en el fondo tú lo sabes muy bien, es lo que la Biblia nos dice. En el fondo, el hombre sabe muy bien que no está bien, que algo anda mal, que está en una tempestad y que se está hundiendo y que está yendo para abajo y para abajo y para abajo. Querido amigo, tú estás así, hoy, esta mañana, si no estás en Cristo. Porque este mensaje de vida, esta palabra de vida de la que habla Pablo aquí,
dice que hay un solo faro de gracia, que es Cristo. Un gran y glorioso faro de gracia que alumbra a todo hombre. El único lugar donde hay tierra firme, el único lugar donde hay seguridad, donde hay salvación, donde se puede tener comunión con Dios. Fuera de Él no hay más que tinieblas y muerte. Las tinieblas de afuera están reservadas, es decir, el infierno, para todo el que está fuera de Cristo, de la luz verdadera. Querido amigo, este mensaje tiene el propósito de decirte que solo Él es la luz, porque solo Él, siendo Dios, se hizo hombre. Solo Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Solo Él pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz. Solo Él venció el pecado y resucitó de los muertos al tercer día. Solo Él regresó a la diestra del Padre y solo Él regresará para reinar perpetuamente. Solo Él. Lo que tienes que hacer, querido amigo, es mirar. Es mirar esta luz. Es dejar de poner tu confianza en las tinieblas y mirar esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. Poner tu confianza en quién es Él y en lo que Él ha hecho. Y cuando eso pasa, querido amigo, cuando tu confianza es puesta en Él, tus pecados son perdonados, tu esclavitud al pecado es rota y puedes por fin tener comunión con Dios para siempre. Así que, querido amigo, ven a la luz. No te estés ahogando en las tinieblas. No es nada sensato estar así. Si sigues así, vas a acabar hundido y ahogado para siempre. Ve a la tierra firme. Ve a este gran faro de gracia y sé salvado. Es glorioso este mensaje, hermanos. Es un mensaje bello y precioso. Y quizá uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué si es tan precioso? ¿Por qué no van las personas? Y Cristo mismo dijo, ¿por qué? Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes cuál es la razón, querido hermano, por la cual prefieres ahogarte en el mar de las tinieblas en lugar de ir a tierra firme, segura y estable? Porque amas eso. Es lo que Cristo dijo. Pero este mensaje es para decirte, amigo, esas cosas que amas, esas anclas que abrazas, te van a hundir a lo profundo del mar de las tinieblas. Suelta eso. No te estoy diciendo que dejes tú o que venzas tú el pecado por ti mismo. Te estoy diciendo que sí, rechaces tus pecados, pero que lo veas a Él como la única forma de ser perdonado y libre. Como lo hemos explicado en la confesión de fe, el cambio no viene antes de ir a Cristo, querido amigo. No tienes que cambiar primero y después vas a Cristo para ser salvado. Tienes que ir a Cristo tal como estás. Tú no tienes que tener algo de luz para acudir a la luz. No, querido amigo, la luz es Cristo. Los pecadores acudimos en tinieblas a Él y Él alumbra nuestras tinieblas. Y el Dios, como dice Pablo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Cristo. Querido amigo,
¿Estás en tinieblas? Pues ese es justo el estado en el que Cristo salva. Si tú tuvieras algo de luz, no necesitarías la luz. Si tú pudieras producir luz, no necesitarías un faro de gracia. Así que ve a Cristo, arrepiéntete y confía en Él. No intentes cambiar por ti mismo. Confía en Él. Dispuesto sí a cambiar, pero porque Él lo produce, porque Él venció el pecado y porque Él da el perdón. Si tú vas, querido amigo, hoy así a Cristo, serás alumbrado por la luz verdadera y cautivado por la hermosura de su luz, cautivado por la belleza y la gloria de su resplandor, y querrás estar para siempre allí. Que el Señor quiera que todos aquellos que estamos aquí seamos de los que estamos en tierra firme, gozándonos en la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra.